A manera de conclusión, revisemos los siguientes algoritmos del abordaje diagnóstico y terapéutico de la infección de vías urinarias. Ante la sospecha de IBU en pediatría, es decir, en todo paciente pediátrico con fiebre sin foco y en aquellos con datos altamente sugestivos de IBU como disuria, tenesmo, urgencia vesical y en aquellos con frecuencia urinaria aumentada, se recomienda la realización de ego y urocultivo. Para ello, debemos usar la técnica adecuada de recolección. En los pacientes con control de esfínteres se recomienda la obtención a través de chorro medio. En cambio, en los pacientes sin control de esfínteres se recomienda emplear bolsa recolectora o el uso de sonda uretral o punción suprapúbica. Vamos a preferir el empleo de sonda o de punción suprapúbica en aquellos pacientes que requieran tratamiento médico de urgencia y en aquellos pacientes masculinos por debajo de 6 meses y femeninos por debajo de 2 años. Por otro lado, en los pacientes masculinos mayores de 6 meses y femeninos mayores de 2 años, con un cuadro leve o que no ameriten tratamiento de urgencia, se puede valorar el uso de bolsa recolectora. Y aquí hay que puntualizar que la bolsa recolectora solo sirve para descartar IBU y no para confirmarla. Es decir, un resultado negativo descarta la IBU en estos pacientes y un resultado positivo amerita otros estudios. Una vez obtenida la muestra, es importante valorar qué paciente se beneficiará del tratamiento antibiótico empírico, y para ello nos apoyaremos en primera instancia en la esterasa leucocitaria y en los nitritos, ya que el cultivo tarda más tiempo. Y hay que recordar que por cada hora que retrasemos la antibiótico terapia en IBU pediátrica se aumenta el 1% del riesgo de cicatrización renal. En los casos en los que la esterasa leucocitaria y los nitritos sean negativos, se recomienda evaluar otras causas del cuadro, principalmente en aquellos con fiebre sin foco y en aquellos sin datos característicos de IBU. En cambio, en aquellos pacientes donde al menos una de las pruebas sean positivas, se justifica la antibiótico terapia empírica y la valoración de estudios complementarios, esto con fines de examen de certificación. Hay que recordar que para que un cultivo se considere positivo, se deben cumplir ciertos criterios, los cuales están en función del tipo de obtención de la muestra. Revisémoslos, ya que esto es una pregunta clásica de los exámenes de certificación. Se considera urocultivo positivo en aquellas muestras o en aquellas tomas que se obtienen por chorro medio cuando se encuentran más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en caso de bacterias gram negativas, y será positivo cuando se encuentren más de 10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en caso de bacterias gram positivas. En cambio, cuando se obtiene la muestra por sonda uretral, se considera positivo el urocultivo cuando se obtienen más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y por último, se considera urocultivo positivo cuando se obtienen más de 1.000 unidades formadoras de colonias por mililitro cuando la muestra se obtiene a través de punción suprapúbica. Una vez comentado lo anterior, hablemos del abordaje terapéutico en IBU. Ya comentado el abordaje diagnóstico del paciente con IBU en pediatría, centrémonos ahora en el abordaje terapéutico. El pilar del tratamiento es la antibiótico terapia oportuna, ya que hay que recordar que cada hora en el retraso de esta se traduce en el aumento del 1% de probabilidad de presencia de cicatriz renal. Veamos su abordaje. En todo paciente con IBU pediátrica debemos preguntarnos si mi paciente se beneficia de tratamiento intrahospitalario o ambulatorio. Es decir, debemos hacer énfasis en los criterios de hospitalización. ¿Cuáles son estos? Se debe hospitalizar todo paciente con intolerancia a la vía oral, todo paciente con falla al tratamiento oral o falla al tratamiento ambulatorio, todo paciente neonato y aquellos pacientes con datos de gravedad como mal estado general, deshidratación, disminución de la respuesta a estímulos y aquellos con palidez
piel marmórea o datos de retraso en el llenado capilar. También vamos a hospitalizar a aquellos pacientes que se sospeche de mal apego al tratamiento por parte de los cuidadores. Si hay datos de hospitalización, debemos elegir entre aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación o cefalosporinas de segunda generación según la causa que motivó el tratamiento intrahospitalario. En aquellos pacientes con IBU que no tienen datos de hospitalización o criterios de hospitalización, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Mi paciente tiene datos de pielonefritis, sí o no? Ya que de esto va a depender el tratamiento. En aquellos pacientes con datos de IBU, sin fiebre y sin lumbalgia, seguramente vamos a estar frente a un caso de infección de vías urinarias baja o cistitis. Para estos casos, los tratamientos de primera línea son la trimetroprima con sulfometaxazol, la amoxicilina con ácido clavulánico o la nitrofurantoína. Vía oral en un esquema de 7 días. Por otro lado, si mi paciente con IBU sin datos de hospitalización tiene fiebre o tiene lumbalgia, estaré frente a un paciente con pielonefritis. En estos casos, el tratamiento de primera línea es la amoxicilina asociada a ácido clavulánico o el uso de cefalosporinas de segunda generación en una duración de 7 a 14 días. De esta manera, hicimos un abordaje completo, sencillo y sistemático del paciente con infección de vías urinarias en pediatría. Nos vemos en los siguientes videos.